continuamos esta noche hablando sobre el tema de la ley de acceso a la información pública y más que eso, como les decía en el bloque anterior, sobre el derecho al acceso a las fuentes públicas de información. Y tenemos otra invitada de lujo esta noche, la doctora María Victoria Rivas. Ella es una antigua activista del grupo impulsor de acceso a la información pública y por supuesto ella tiene también un observatorio sobre la actividad judicial. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola Sebastián, un gusto compartir contigo y con toda tu audiencia, sobre todo abordando un tema de tanto interés público como este tema. Así es, doctora, estamos muy agradecidos nosotros que haya aceptado la invitación nuevamente. Esta vez como nos llama un tema que realmente nos asusta, y digo nos asusta porque de alguna manera todos en algún momento estuvimos en la lucha por la aprobación de esta importante ley, que en realidad no es nada más que la consagración de un derecho constitucional, doctora. El doctor Santagá nos contaba lo que ocurrió con el caso de las 21 mesas electorales en San Lorenzo. El doctor Poletti nos trajo otros 6 juicios que fueron denegados algunos en 2 instancias, uno con imposición de costas también. Doctora, los jueces no se fueron a los cursos de la ley de acceso a la información pública. Bueno, mira, yo creo que en primer lugar tenemos que manejar 2 aspectos en este sentido, Sebastián. Por un lado, reconocer que la ley 5282 de libre acceso ciudadano a la información pública es una ley que responde a los estándares internacionales y lo ubica al país a la vanguardia de otros países con leyes similares. Pero el otro punto que tenemos que analizar es que la promulgación y sanción de esta ley no fue el producto de un debate político mesurado, consciente de nuestra clase política, sino en su momento respondió un poco a una necesidad de combatir la corrupción pública imperante en ese momento. De manera que la nueva institucionalidad de la ley tropieza con un gran obstáculo, que es la cultura del oscurantismo y del secretismo, que es la columna vertebral, digamos, de funcionamiento de todas nuestras instituciones. De manera que el desarrollo amplio y completo de esta ley tropieza con esa gran dificultad de la cultura del secretismo. Y por el otro lado, así como estás mencionando, nuestra Corte Suprema de Justicia, que de alguna forma nos ayuda a generar una jurisprudencia pacífica y uniforme que de alguna vez consolide toda la riqueza que tiene una ley de acceso a la información pública. Y ahí tenemos uno de los temas pendientes en la Corte Suprema de Justicia, justamente, es que el que le debe poner límite a la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos, ¿verdad? O sea, hay una acción demasiado importante para el combate a la corrupción, que es la publicidad o no de los bienes de los funcionarios públicos, que la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de dar una respuesta. O sea que creo que el gran desafío que tenemos en este momento es avanzar hacia desmontar la cultura del secretismo que tienen nuestras instituciones, avanzar hacia jurisprudencias pacíficas y uniformes que de alguna forma consoliden la amplitud y el desarrollo del acceso a la información pública. Me hizo recordar, doctora, que la propia Corte quiso excluirse de la obligación de presentar declaraciones juradas en su momento, declarando ellos inconstitucional un artículo de la Constitución. O sea, fue realmente increíble. Que ahí viene un tema que quería compartir con usted. La indignación en redes sociales e incluso la gente ganó las calles también en aquella oportunidad, hizo que la propia Corte rechace su propia acción en un caso inédito fue eso. Así es. ¿Necesitamos realmente salir, ganar las calles o volver a ganar las redes sociales para que los jueces y la Corte puedan tener una definición en esto, doctora? Mira, yo creo que de alguna forma el acceso a la información pública, el beneficio que trae el desarrollo de la transparencia, el combate a la corrupción, y esto se logra con una amplia participación ciudadana. De manera que una de las herramientas fundamentales de la ley de acceso es la participación activa ciudadana, de alguna forma, para lograr la consolidación de la vigencia de la ley. Lo que sí me parece importante señalarte, Sebastián, es de que la institución que más se opone al funcionamiento de la ley de acceso a la información con sus acciones es la Corte Suprema de Justicia, no solo porque la Corte es la que debe generar la jurisprudencia para el afianzamiento de la ley, sino que además porque el Poder Judicial es fuente pública de información. Y el Poder Judicial es una de las instituciones de una cultura del statu quo total, o sea, ellos desarrollan una cultura del conservadurismo total que muchas veces impide acceder no solamente
a sus fuentes de información, sino que la Corte es una de las instituciones que no está muy acostumbrada a dar rendición de cuentas. O sea, la Corte no da rendición de cuentas de su gestión, de la utilización de los fondos públicos, de manera que necesitamos nosotros un Poder Judicial que sea una fuente pública de información confiable, que rinda cuenta de sus actos y que rinda cuenta también en la utilización de los gastos públicos. Y ahí quiero mencionar dos grandes responsabilidades históricas que tiene la Corte. Por un lado, la consolidación de la ley en su vigencia plena a través de la jurisprudencia pacífica y uniforme que dicten los jueces y la propia Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, la Corte Suprema de Justicia como fuente pública de información, en donde tienen que organizar y poner a disposición de la ciudadanía los datos necesarios para avanzar en su modernización. Ahí, doctora, hay un sinfín de cuestiones que hablar, porque recordemos que la Corte sigue manejando su propio presupuesto. Esto ocurre con una finura que muchas veces a mí me llama la atención. Envían directamente ampliaciones presupuestarias al Congreso, y eso lo puedo contar en primera persona porque lo he vivido. Cuando no quieren pasar por el Ministerio de Hacienda, no pasan directamente. Y usted decía, la Corte como una generadora de información pública. Leo aquí el tema de, bueno, modelos como Suecia, obviamente son bastante más lejanos, pero el de Chile, por ejemplo, que básicamente todos sus indicadores hablan de cómo ha mejorado la calidad de vida de la gente cuando han aumentado la transparencia, doctora. Sí, mira, fíjate una cosa, Sebastián, que nosotros hablamos mucho de la gran debilidad de nuestro sistema judicial y sin embargo no estamos muy acostumbrados a utilizar los datos estadísticos del Poder Judicial. Las informaciones y los datos estadísticos del Poder Judicial son instrumentos necesarios para avanzar en el mejoramiento del servicio de justicia y para avanzar hacia su modernización. Y esos datos no existen, no son confiables, de manera que si nosotros queremos avanzar en conocer cuáles son las debilidades del servicio de justicia, la calidad del servicio de justicia, tenemos que manejar los datos del Poder Judicial. Y estos datos del Poder Judicial, conforme a los indicadores que vos estás manejando, tenemos que vincularlo con el presupuesto público. Exacto. El Poder Judicial maneja, este año no tengo todavía los datos bien precisos, pero maneja entre 230 a 235 millones de dólares en materia presupuestaria. Tenemos unos indicadores muy buenos en materia de cantidad de jueces por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los servicios que dan el Poder Judicial no están muy vinculados a la cantidad del aumento presupuestario. O sea, no es que a mayor presupuesto mejora la calidad del servicio. ¿Cómo se mide eso, doctora? Porque es cierto lo que usted dice, la inversión, por ejemplo, en juzgados penales, o sea, en el crecimiento, vamos a hablar del fuero penal porque que es básicamente el que salta a la vista y que también ha llevado, lógicamente, por todos los concursos y demás cuestiones, a una explosión de posgrados a nivel de universidades y demás en el área de derecho penal. Pero, ¿significa eso realmente que la víctima o el justiciable tiene un mejor servicio? ¿Cómo miden eso? Los indicadores judiciales se miden de alguna forma vinculados al tema presupuestario, indicadores de cantidad de jueces por cada 100.000 habitantes y la cantidad de conflictos que ingresan por cada 100.000 habitantes. Conforme a todos los datos que manejamos, pero datos extraoficiales de observatorios como vos estás mencionando, nosotros tenemos niveles muy bajos de conflictividad. Es decir, la cantidad de casos que ingresa comparativamente con otras regiones es muy bajo comparando con la cantidad de casos que manejan otros juzgados. Y tenemos un porcentaje muy importante de jueces por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos un promedio de casi 14 jueces por cada 100.000 habitantes, que es el mejor promedio casi de la región. De manera que necesitamos segregar los datos que produce el Poder Judicial, necesitamos tener datos más confiables, necesitamos tener datos más precisos, necesitamos que el Poder Judicial nos provea de gastos por circunscripciones y por jurisdicciones para que podamos medir cuánto le cuesta al Estado paraguayo el mantenimiento, por ejemplo, de los juzgados penales o el mantenimiento de los juzgados civiles. Esos datos no podemos tenerlo. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Poder Judicial se maneja como una bolsa común general, en donde vos no podés determinar los costos de funcionamiento ni la priorización del gasto del Poder Judicial. En cuanto a priorización, doctora, me imagino yo que varios actuarios judiciales van a estar mirando el programa y estarán diciendo, bueno, yo estoy, o juez de primera instancia, ¿verdad? Digo, estos dos cargos que son la vanguardia, la primera trinchera del Poder Judicial,
y muchos ganan menos que relatores de la Corte. Sí, mira, es un tema central que nosotros cuando trabajamos con la Corte en su momento habíamos advertido que la actividad, resulta que el Poder Judicial tiene dos funciones. Uno es la función administrativa, que es la del manejo de los recursos económicos financieros, y la actividad jurisdiccional, que es la de los jueces, pero que también la actividad jurisdiccional tiene su soporte administrativo, que son los secretarios, los ujieres, etcétera. Nosotros ya habíamos advertido que el área administrativa, o sea, los administradores, las casi 35 direcciones que tiene la Corte Suprema de Justicia, estos funcionarios ganan más que los jueces, cuando que la función principal del Poder Judicial es la función jurisdiccional, por eso se habla de soporte administrativo a la actividad jurisdiccional. Y eso se ha distorsionado tanto porque por el manejo de los recursos presupuestarios. Vos sabrás mejor que nadie que el que define el presupuesto, el que define las políticas del presupuesto son los administradores. Sí. Por eso que necesitamos un Poder Judicial que establezca prioridades, un Poder Judicial que defina políticas judiciales, y estas políticas judiciales tienen que estar vinculadas con reclamos ciudadanos. Es decir, ¿cuáles son aquellos principales reclamos ciudadanos? Uno, la mala calidad de la justicia. Dos, la mora judicial y la corrupción judicial. Entonces, estas políticas judiciales tienen que estar vinculadas a programas y a planes que de alguna forma mejoren estos aspectos del Poder Judicial, ¿verdad? No tenemos políticas judiciales anuales, no tenemos una planificación estratégica que nos permita ver hasta dónde vamos a llegar en materia de mejoramiento, y no tenemos ningún plan de mejoramiento de la calidad del servicio de justicia. Qué interesante, doctora. Realmente tan apasionante lo que nos está diciendo, y sobre todo la he escuchado hablar sobre el tema de la reforma de la comisión de que usted hace parte en el Congreso Interinstitucional. Y cuando usted me habla del tema del Poder Judicial, el Poder Judicial finalmente estamos entrampados porque es finalmente el que tiene que resolver sobre su propia transparencia. Y la he escuchado hablar más de una oportunidad de la necesidad de un tribunal constitucional que pueda hacer, en este caso, de corte, ¿verdad? Porque si ya no le vamos a poder, o en todo caso, como usted señalaba, abstraer a la Corte Suprema de Justicia de las cuestiones administrativas, porque aquí se está generando, y lo digo de mi rol de ex legislador, que promesas se pagan con promesas, o sea, promesas de sentencia se pagan con promesas de presupuesto, y viceversa. Así mismo es. Entonces, ¿qué salida encontramos, o son las dos? ¿Hace falta una corte constitucional y también una dirección general administrativa del Poder Judicial? ¿Por dónde iríamos primero? Mira, de hecho que nosotros venimos proponiendo el Centro de Estudios Judiciales, la reforma estructural del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, que tiene definido tres grandes líneas, y la concentración de poder en la figura del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema es presidente del Poder del Estado, es presidente de la Sala Constitucional en su caso, y además es presidente del Consejo de Superintendencia. O sea que es un superpoder el que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que tenemos que es cambiar esa estructura de funcionamiento. Nosotros habíamos apuntado en visibilizar el funcionamiento de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional está muy oculta en nuestro país y es la que de alguna forma define un poco la calidad de vida de nosotros los habitantes. Disculpe, hay que le corte, pero lastimosamente una miembro de la Sala, hace poco la vimos públicamente decir que en realidad tiene muchísimo trabajo y que no podría realmente hacer público. Yo me imagino, bueno, en el Congreso en 10 años hemos votado por lo menos 10.000 proyectos entre resolución y leyes. Ahí sí Esa que también hay mucho trabajo. Es la cultura del oscurantismo y la falta de visión, de transparencia que tienen que tener nuestras autoridades. Y sobre todo te digo algo, Sebastián, en estos días, en esta semana probablemente se elige el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es cierto, estamos en... El presidente, la sesión en donde, la plenaria de la Corte, en donde se elija el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene que ser pública. Absolutamente de acuerdo. Tenemos que nosotros saber cómo votan los ministros y por qué eligen a una persona presidente de la Corte con voto fundado. ¿Por qué? Porque la gran responsabilidad que va a tener esa persona en representación de todo el Poder Judicial es un poder enorme, y nosotros tenemos el derecho como ciudadanos de ver la transmisión de esa sesión. Tiene que ser una sesión pública. Exacto, y también, no sé qué opina usted, la transmisión de
las plenarias, perdón, de selección de ternas. Las plenarias de selección de terna, las cuestiones administrativas que rodean a la ejecución presupuestaria, las planificaciones estratégicas de la Corte Suprema de Justicia, la elección de sus autoridades, todas esas tienen que ser sesiones públicas. Y estuvimos con el ministro Jiménez la semana pasada, en donde le manifestamos la necesidad no solamente de que se publicite las sesiones, sino que se oralicen los procedimientos. Es decir, nosotros tenemos que avanzar en la oralización de la tramitación de las causas, por lo menos iniciando en la tramitación de la Sala Constitucional. Y te digo eso porque, Sebastián, porque la oralidad es el instrumento del colegiado. Es decir, si vos tenés un colegiado, la esencia de un colegiado es el debate. Así mismo. Y del debate se traduce la oralidad. Y la oralidad significa transparencia, conocer pensamientos, opiniones, líneas ideológicas. Todo eso nos lleva a una institución un poco más confiable y en una institución que de alguna forma empieza a vincularse en forma diferente con la ciudadanía. Hay que agregar nada más, doctora, que todavía si estuviésemos hablando de cuestiones que no hemos visto nunca, pero todo este tema de la irrupción de medios nos ha permitido asistir al juicio de lo que fue el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, de lo que es ahora el juicio que existe ante el Estado paraguayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estos jueces, yo no sé si en algún momento, porque en realidad desconozco la historia de ambas instituciones, hayan dicho de que es demasiado complicado o que hay demasiado trabajo, porque el hecho de decir que hay demasiado trabajo, o sea, finalmente es la propia Corte la que define cuáles son los juicios que van a pasar a la Sala Constitucional, justamente para no convertirse en cuarta instancia, como, claro. Como varias veces se ha dicho. O sea, quiero nada más que señalar esto porque yo no veo una relación entre la cantidad de trabajo y la publicidad de la gestión. Y una cosa más, doctora, que me imagino que usted lo tiene muy claro, y quiero nada más que repetirlo para que la audiencia lo tenga bien en claro. Todas las decisiones de quien ejerce el poder público deben estar fundadas, ¿no? Así es. O sea, creo que eso también es importante, saber cuál es el fundamento de la selección de un magistrado versus el otro. O sea, así mismo. De repente vemos en ternas que la persona que está menor calificada finalmente termina siendo la elegida. ¿Esto ya no tiene marcha atrás o le ha dicho el doctor Jiménez que en realidad puede haber un retroceso con respecto a la publicidad de las sesiones de la Corte? Yo creo que hay un esfuerzo importante que están haciendo los nuevos ministros de la Corte y ahí me permito señalar la importancia de tener ministros con ética y una proyección y un antecedente académico importante, porque de alguna forma viene a romper un poco ese bloque corporativo a lo que nos tiene acostumbrado la Corte Suprema de Justicia desde hace años. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo los dos nuevos ministros dentro de la propia Corte, rompiendo un poco ese esquema corporativo, ha dado grandes pasos y ojalá que no tenga retroceso. Y con relación al tema de la publicidad, te quiero decir, Sebastián, de que ahí viene un poco la priorización en la política judicial. O sea, ¿qué es más importante para la Corte? Que sus actos se transparenten y conozca la ciudadanía y de alguna forma la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza hacia su ministro de la Corte, o sentarse en un despacho entre cuatro paredes en donde los relatores le preparan las resoluciones y ellos terminan firmando, porque ese es el modelo que tenemos. O sea, no me va a decir la ministra de la Corte que ella analiza o ellos analizan todos los expedientes que caen. Tienen un equipo de relatores. El año pasado creo que se han difundido que la Corte tiene como más de 160 o más de 100 relatores. Entonces, más de 100 relatores. Claro, imagínate vos lo que significa un presupuesto de esa cantidad de funcionarios de buena calidad. Doctora, 9 ministros de la Corte tienen más de 100 relatores. Más de 100 relatores. Hay 10 por cabeza. Claro, y esos son los que finalmente realizan las resoluciones por delegación de funciones. Entonces, creo que es demasiado importante que la Corte priorice recuperar la confianza ciudadana, dando publicidad y debatiendo las decisiones que van a tomar. Y de alguna forma creo que esa debería ser la política institucional de la Corte Suprema de Justicia. Transparentar, oralizar los procedimientos ante la Sala Constitucional, oralizar
aquellas sesiones del Consejo de Superintendencia y priorizar aquellos temas que de alguna forma le interesa a la ciudadanía. Hay un tema central que no tenemos que olvidarnos, es que la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia es trascendental para este momento político que estamos viviendo. Acuérdense que hay dos nuevas ternas que tienen que venir para la Corte Suprema de Justicia y todo un proceso de reforma judicial en puertas, de manera que el nuevo presidente de la Corte tiene que tener una visión política, institucional, de servicio público, de transparencia y de alguna forma avanzar hacia la modernización del Poder Judicial. Doctora María Victoria Rivas, muchísimas gracias, como siempre un placer contar con su presencia. No, por favor, para mí es un honor, Sebastián, y ojalá que este tema de la transparencia se consolide en el país y no volvamos a épocas pasadas que teníamos y que la cultura del oscurantismo se apropie de vuelta de nuestras instituciones. Totalmente de acuerdo, doctora, y vamos a seguir insistiendo en esto. Era la doctora María Victoria Rivas, ex fiscal general adjunta, podemos decir una activista de la transparencia judicial, hablándonos sobre este tema, el derecho al acceso a la información pública en peligro en el Paraguay. Vamos a la pausa y luego las conclusiones. Nos queda para reflexionar esta noche la situación en 3 episodios. El primero, el de acceso a la información pública como un derecho ciudadano al cual se puede acudir, lógicamente ustedes lo saben, a través de la ley correspondiente, ante cualquier juez cuando es denegada la petición en cualquier oficina pública. Eso ya ha quedado patentado, la preocupación de la decisión ya no en oficinas públicas, sino de jueces. La Corte tendrá que resolver. Y digo la Corte porque la Corte aparece en los 3 lugares. En segundo lugar, el manejo del poder Judicial en su generalidad, que tiene que ver con la discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, con la que se manejan los fondos hoy en día, en una Corte Suprema de Justicia que se encarga al mismo tiempo de dictar fallos judiciales en última instancia y también de nombrar jueces y funcionarios, hasta el último funcionario, como decía la doctora María Victoria Rivas, hasta el poder de superintendencia de los funcionarios judiciales. Y en tercer y último lugar, una cuestión no menos importante, que es la transparencia de los actos de la Corte Suprema de Justicia a través de la publicidad de sus plenarias. Aquí estamos hablando de la iniciativa que han tenido los doctores Ramírez y Jiménez, los 2 nuevos ministros de la Corte, de que todas las sesiones sean públicas, y hemos visto también la pública oposición de una de las ministras diciendo, lógicamente, que sería demasiado engorroso porque tienen mucho trabajo y otras cuestiones. Una reflexión final. Todos los actos de gobierno, amigas y amigos, todos los actos de gobierno tienen que ser fundamentados. Nos dicen algunos, el juez habla por sus sentencias, pero los jueces en el Paraguay no tienen solamente sentencias, también tienen resoluciones, también tienen acordadas, también votan ternas de jueces, fiscales, defensores, miembros del tribunal. Y nosotros no sabemos cuáles son los fundamentos de ellos. Ahora van a elegir presidente de la Corte Suprema de Justicia y me pareció muy oportuno el tema de decir que esa sesión de la Corte tiene que ser transmitida por todos los medios televisados. Hoy ya no podemos hablar solamente de televisión, podemos hablar de las redes sociales, Facebook Live, Periscope, la que ustedes elijan, YouTube. La transparencia, amigas y amigos, ha demostrado a lo largo del desarrollo de los países, sobre todo de Occidente, que es compañera del crecimiento económico, porque hay menos corrupción. Y al haber menos corrupción existen más recursos. Y al existir más recursos hay mayor bienestar en la comunidad. Por eso es que la decisión, si bien va a ser dentro de un órgano jurisdiccional, va a ser política. Política desde el punto de vista del servicio público, y al ser política, al ser nosotros miembros de la comunidad política, tenemos el derecho de conocerla. Buenas noches y será hasta el próximo martes.